Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas veces nos preguntamos de dónde la Iglesia obtuvo su autoridad. La autoridad la Iglesia la obtuvo de Jesucristo. Jesucristo fue quien creó la Iglesia católica, la Iglesia a la que hoy pertenecemos. Esto lo podemos ver en la Biblia, en los Evangelios, especialmente en el Evangelio de San Mateo. Escuchémoslo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo una o dos personas más, de modo que el caso se decida por palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos ponemos a meditar en el Evangelio que acabamos de escuchar, nos damos cuenta cómo Jesús le está pidiendo a sus discípulos, pues, que cuando una persona haga algo mal, uno tiene que buscar el corregirlo. Pero la corrección tiene cierta forma en la que tiene que ser. Lo que se nos está pidiendo es, primero, que la corrección uno la haga de una forma personal, a solas. Ya si la persona no escucha, entonces tenemos que hacerlo ya con testigos. Si la persona no busca cambiar, a pesar de que hay testigos, o que se le ha dicho a la iglesia que necesita ver un cambio en esta persona, entonces uno tiene que alejarse por el bien mismo. También ahí escuchamos cómo Jesús le está dando la autoridad a los discípulos que él tenía, a sus apóstoles, de los cuales viene hoy la iglesia. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra obispo, un obispo es una persona que ha descendido de los apóstoles. Entonces, cuando los apóstoles murieron, porque en algún momento ellos ya, o por vejez murieron, o fueron matados, ellos dejaron a otras personas a cargo. Eso también lo escuchamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, principalmente, donde se nos habla de la historia de los orígenes de la iglesia. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la iglesia fue formada por Jesucristo. Jesucristo le dio la autoridad a los apóstoles para que ellos decidieran qué es lo que ellos fueran a hacer con la iglesia, siguiendo pues el ejemplo de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo. Entonces la iglesia tiene autoridad para tomar decisiones. Estas decisiones, como por ejemplo, pudieron pensar en las reglas del matrimonio, o lo que nosotros escucharíamos como la ley de la iglesia, la ley canónica o el canon law. También eso fue algo que las personas, los apóstoles, decidieron, no por su cuenta cada uno, sino todos en unión. Pero estas reglas las decidió la iglesia a través de la autoridad que Jesucristo les dio. Muy bien. En la página 260 se nos pregunta, en base a la Escritura, dice: ¿qué te dice este mensaje acerca de tu responsabilidad personal de guiar a otros o tomar decisiones morales?
como ya mencionamos, ahí se nos está pidiendo pues una forma en la que nosotros tendríamos que corregir a las personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta que tú tienes a esta pregunta? También describe una situación en la que pudieras guiar gentilmente a otra persona para que se dé cuenta de que ha obrado mal. ¿De qué consejo le podrías dar para que no tome una decisión o mala y tome, en su caso, una decisión buena? Lo que yo pudiera pensar como un ejemplo es cuando, digamos que hay una muchachita que quizá, no sé, tiene a su novio, está muy joven y pudo haber salido embarazada. Entonces, por el miedo al qué pasará, al ella no poder decidir por sí sola el mantener el bebé que viene en camino, ¿no? Quizá venga y me pregunte a mí. Si a mí me preguntara esta persona qué pudiera hacer, lo primero que yo le recordaría es, la vida es algo sagrado, es algo que Dios nos ha dado. Entonces, el hecho de uno querer decidir el quitarle la vida a una persona inocente es algo no justo. Entonces, yo lo que le recomendaría en este caso es que ella conservara a su bebé, tratando pues de que conforme vaya pasando el tiempo, nuestro Señor le vaya ayudando de una o de otra forma a ir viendo cómo poder el mantener esa vida, el educarlo al niño, y pues que en algún momento ese niño tenga una forma de integrarse a la sociedad, de ser una buena persona. ¿Cuál sería un ejemplo en el caso tuyo? Entonces te pido también que vayas llenando tu libro. En la página 262 nos habla un poco de la tradición de la Iglesia Católica. Se menciona sobre la antigua ley, que era la ley de Moisés. Cuando hablamos de la antigua ley, estamos hablando de los 10 mandamientos, que se le entregaron, Dios le entregó a Moisés en dos piedras. Entonces, estos mandamientos que recibió Moisés era una ley que guiaba al pueblo de Dios para decirles cómo ellos pudieran tener una buena vida. Entonces, cuando escuchamos de los 10 mandamientos, ¿qué es lo que nos puede llegar a la mente? Una forma en la que nosotros podemos vivir. Por ejemplo, el primer mandamiento nos está recordando que solo hay un Dios. Entonces, este Dios que existe es el Dios que ha creado todo. Ese Dios que nos ha creado a nosotros por amor. Entonces, el mandamiento nos está pidiendo que nosotros creamos en ese Dios y que también lo amemos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si nos brincamos al cuarto mandamiento, ya se nos está pidiendo que también honremos a nuestros padres. Honrarlos, respetarlos, amarlos. Aunque habrá ocasiones en las que quizá no estemos de acuerdo con lo que se nos está pidiendo, pero tenemos que confiar en la experiencia de nuestros papás y en el amor que ellos nos tienen. Entonces, por ese amor que ellos nos tienen, porque a través de ellos nosotros estamos en esta vida, en este plano, aquí en la tierra, tenemos que respetarlos. También se nos piden en otros mandamientos el no mentir. Si nadie mintiera, pudiéramos confiar en todas las personas. Pero como seres humanos, muchas veces nosotros tendemos al pecado. Entonces, pues es algo que se nos está pidiendo. O sea, el que cambiemos nuestra vida de pecado a una vida en virtud, en gracia, siguiendo los mandamientos. El no robar, el no desear cosas que no necesitamos, el no entretener malos pensamientos, no estar chismeando. Cuando uno dice no matar, por ejemplo, no nomás es el matar con una pistola o de forma física a la persona, pero muchas veces también con nuestra lengua matamos a alguien. Matamos su dignidad de persona, su credibilidad. Entonces, eso vendría siendo la antigua ley que recibió Moisés. Pero también se nos está hablando la nueva ley. La nueva ley es la ley que trajo Jesucristo. Entonces, esa nueva ley que Jesucristo nos dio es una ley que nos está recordando el amor. Muchas
ocasiones a nosotros como jóvenes nos han dado un montón de reglas y reglas y reglas. Entonces, los 10 mandamientos, de una forma similar, se convirtieron para el pueblo judío, para el pueblo elegido, en más de 600 reglas. Era un momento en el que la ley que nos dio Dios, ya no sabíamos si venía de Dios o si venía del ser humano, por tantas reglas en las que se convirtieron. Entonces, cuando viene Jesucristo y Él nos da la nueva ley, Él nos está recordando que básicamente es un mandamiento, y es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, y también amar a nuestro vecino como a nosotros mismos. Entonces, en esta nueva ley se nos está recordando que la ley de Dios es una ley que viene del amor. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a respetar toda su creación. Vamos a respetar los animales, la naturaleza, el agua, todo lo que nos está rodeando. Incluso nos vamos a respetar unos a otros, porque nosotros también fuimos creados por Dios. Nuestra dignidad de seres humanos viene por Dios, no por nosotros mismos. Entonces, esa misión que Jesús tenía de salvación de la iglesia es una misión de caridad y de justicia. Nosotros, de una o de otra forma, entramos en ese plan de la salvación de Jesús. Cuando nosotros fuimos bautizados, cuando Él nos recibió como parte de su iglesia, entonces nosotros empezamos a formar parte de ese plan de salvación. Primero tenemos que empezar por nosotros seguir esa ley, por nosotros tener una buena vida para poder darle el ejemplo a las demás personas. Dice, las enseñanzas morales de la iglesia empiezan con las instrucciones que nos da Cristo en los mandamientos del amor, de amar a Dios con nuestro corazón y a nuestro prójimo como nosotros mismos. El amor es la base esencial de la vida moral. Entonces, si nosotros queremos ser personas con una buena moralidad, significa que tenemos que ser buenos en amar. Si nosotros somos amorosos, nosotros vamos a ser pacientes, nosotros vamos a respetar a las demás personas, vamos a ayudarles a que ellos también puedan ser mejores. Si vemos a una persona que no tenga que comer y nosotros tenemos de sobra, entonces nosotros vamos a buscar el compartir eso que tenemos con ellos. Si nosotros vemos a una persona que esté pasando por un momento de sufrimiento, algo difícil, pues quizá nosotros podamos darle algún consejo, o a través del Espíritu Santo nosotros buscar la forma de consolar también a esta persona. Es importante el darnos cuenta que cuando las demás personas están tratando de vivir una buena vida y nosotros estamos tratando de vivir una buena vida también, entonces va a haber el respeto, la caridad y el amor del que Jesús nos está hablando. Si nosotros no seguimos esos mandamientos, entonces nosotros no estamos apoyando a ese plan de salvación y probablemente estemos haciendo más complicada la vida para otras personas. Entonces es importante que nosotros también busquemos el ayudar, busquemos el ser buenos integrantes en nuestra sociedad. Pasando a la página 264, viene una referencia al catecismo. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿cómo la iglesia nutre la vida moral de un cristiano? Y ahí la respuesta que se nos da es, por medio de la iglesia recibimos la palabra de Dios, las enseñanzas de la ley de Dios y la gracia de los sacramentos. Unida al sacrificio de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, nuestra vida moral se convierte en un acto de adoración. Entonces, lo que nos está diciendo es la importancia de nosotros de venir a misa. Si no podemos venir a misa todos los días, de menos venir a misa los domingos. Al venir a misa, vamos a escuchar la palabra de Dios. El sacerdote, en su homilía, va a tratar de explicar lo que significa esa palabra. Y también va a tratar de aplicarla a la vida cotidiana ahora en nuestros tiempos, lo cual dirían es una actualización. Una palabra que fue escrita hace más de 2000 años. Al momento en que nosotros la leemos, cuando leemos la Biblia,
nos damos cuenta que sigue aplicando a nuestra vida. Pareciera que hubiera sido escrita para nosotros, y de una o de otra forma fue escrita para nosotros por Dios, apoyándose Él de diferentes personas. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, en la iglesia, además de escuchar la palabra de Dios, también nosotros compartimos con nuestros hermanos y hermanas. Entonces nos damos cuenta que no estamos solos, que todos nosotros estamos formando una comunidad que tenemos una meta en común. Y esa meta en común es en algún momento el alcanzar la salvación. Cuando hablamos de la salvación o del irnos al cielo, de regresar con nuestro Padre Diosito, estamos hablando de que para poder nosotros regresar hacia Él, esto va a ser a través de Jesucristo. Entonces, tenemos nosotros que seguir ese ejemplo que Jesucristo nos ha dado. Y ese ejemplo lo vamos a ver en su palabra, en la Biblia, en los evangelios principalmente. Vidas santas. En la página 266 se nos habla del Papa San Juan XXIII. Él fue un papa que, aunque tuvo un papado muy breve, tuvo un impacto bastante grande para la iglesia. Él llamó a un concilio ecuménico, el cual es una reunión de obispos de todo el mundo, convocada por él como papa y con su aprobación. Entonces, además de eso, ese concilio terminó convirtiéndose en lo que nosotros escuchamos comúnmente como el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue un concilio que estuvo tratando de ver qué era lo que necesitaba la iglesia para prepararse para los tiempos cambiantes que estaban viniendo. Entonces, ese concilio resultó en escribir varios documentos. Esos documentos que se escribieron nos dieron la pauta para que la iglesia empezara a adaptarse a los tiempos que iban a venir. Entonces, el Concilio Vaticano II ya tiene más de 50 años que se escribió, pero pudiéramos, si nos adentramos a cada uno de los documentos que se escribieron, nos daremos cuenta que todavía seguimos trabajando en ello. Hay muchas cosas que se dijeron en el Concilio Vaticano II, las cuales han estado pasando en nuestros tiempos. Entonces, la iglesia en su sabiduría, en sus 2000 años ya de antigüedad, le ha tocado ver muchos cambios de imperios, cambios de gobierno, y en esos cambios que la iglesia venía viendo que iban a pasar, decidió el estar preparada, porque se vio que había la necesidad para ello. Entonces, el Papa San Juan XXIII fue el que inició, aunque a él no le tocó realmente el terminar el Concilio Vaticano II, porque él murió al primer año de que el concilio había iniciado. Pero gracias a él, nosotros como iglesia estamos preparados para lo que ha estado pasando, para lo que ha venido. Algunas personas quizá no lo comprendan, se queden con la idea de que la iglesia era mejor antes, pero la iglesia estaba viendo los cambios que iban a venir. Entonces, por lo mismo se fue preparando para ello. Entonces, los invito a que lean el documento, la página 266 de Vidas Santas. En la página 268 se nos hace un par de preguntas. Dice, ¿qué puedes hacer para fortalecer la iglesia entre las personas que conoces? Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros hacer algo para fortalecer la iglesia? ¿Cómo pudiéramos nosotros ayudar a la iglesia? Una de las formas sería preparándonos bien, estudiando el catecismo, para nosotros comprender qué es lo que hace la iglesia, por qué la iglesia hace eso, cómo lo hace, cuándo lo hace. Entonces, cuando vengan otras personas que tengan también dudas, nosotros podamos ayudarles a responder esas preguntas. Otra forma en la que uno pudiera ayudar a la iglesia es ayudando en los diferentes ministerios. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la misa, nosotros tenemos personas que nos ayudan en la sacristía, hay personas que nos ayudan como lectores, hay personas que nos ayudan dando la bienvenida
Hay otras personas que nos ayudan como ministros extraordinarios de la Eucaristía. Los ministros ordinarios de la Eucaristía, nomás para aclarar esto, es el sacerdote y el diácono, que ellos son clérigos. Si en una misa hubiera un gran número de personas, entonces por evitar el alargar la misa de una forma innecesaria, el sacerdote puede preparar a ministros extraordinarios de la Eucaristía, los cuales ayudarían en la misa a dar la Eucaristía a las demás fieles que van a comulgar. También estas personas, los ministros extraordinarios de la Eucaristía, nos pueden ayudar a llevar la comunión a los enfermos cuando uno va a visitarlos, recordando que muchas veces el sacerdote, siendo una persona, es en ocasiones complicado cuando hay muchos enfermos al mismo tiempo que requieren la atención. Entonces, para nosotros ayudar a la iglesia, nosotros podemos ver cuál es la necesidad que tiene la iglesia en el momento y ser voluntarios para ello. Pudiéramos aprender qué es lo que hace la iglesia con el catecismo, pudiéramos convertirnos en catequistas, pudiéramos integrarnos a un coro, pudiéramos integrarnos a alguno de los ministerios. Entonces, la iglesia siempre invita a las personas para que formen parte de sus ministerios, porque la iglesia no nomás es el sacerdote, la iglesia somos toda la comunidad, todos los bautizados, que nos reunimos en las misas, en la liturgia, para escuchar la palabra de Dios, para volver a hacer ese sacrificio que Él nos ha dejado, hacerlo en su memoria, y de esta forma nosotros ir ayudando en su plan de salvación, esperando que en algún momento podamos llegar al cielo. Si te ha tocado ver en alguno de los crucifijos las letras IHS, muchas veces uno no sabe qué significan, pero IHS son las primeras 3 letras del nombre de Jesús en griego: Iota, Eta y Sigma. Dice, estas letras también sirven como iniciales de la frase latina Jesus Hominum Salvator, que significa Jesús Salvador de los hombres. Me ha tocado ver muchas veces que la gente tiene sus medallitas con esas iniciales, y a veces me pregunto, ¿la gente sabrá qué es lo que significa y qué va cargando? No lo sabe. Entonces, este es un dato que viene aquí en la página 268. Muy bien, vamos a terminar nuestra sesión con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz, que rescató de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, Pastor supremo de las ovejas, nos haga adquirir todo lo que es perfecto, para que así cumplamos su voluntad, que ponga en nosotros lo que le agrada, por Cristo Jesús, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, los invito a que también respondan las preguntas de la lección en la página 270. Que Dios los bendiga. Hasta luego.